vos mismo podés comprobarlo haciendo estos árboles filogenéticos, podés fijarte en internet a ver cómo se hace para analizar la parsimonia del tema de los labios o del tejido extraoral de los dinosaurios de forma parsimoniosa, pero de forma simple. Vamos a hacer un dibujo. Bueno, este dibujo simple ilustra por un lado los sinápsidos, por el otro lado los saurópsidos, reptiles, y en la base el ancestro de todos los tetrápodos, de todos los amniotas. El ancestro de los amniotas tenía un tejido oral, extraoral, por fuera de los dientes, como vemos, bueno, en anfibios y otros. Todos esos habrían tenido tejido cubriendo externamente la boca. Entonces, ¿qué vemos por el lado de los sinápsidos? Vemos básicamente lo mismo, no sabemos muy bien la condición de los sinápsidos basales, pero como todos los descendientes de los sinápsidos, como todos los mamíferos, y el ancestro de todos los tetrápodos debió tener tejido extraoral, entonces el ancestro de los mamíferos debió haber tenido tejido extraoral, incluyendo tal vez incluso sinápsidos basales como Dimetrodon y otros. Por el otro lado tenemos reptiles, y dentro de reptiles tenemos escamados y arcosaurios, muy simplemente, ¿no? Ilustrado. Los escamados tienen también tejido extraoral, y por el otro lado los arcosaurios es donde están los dinosaurios, que lo marcamos con un signo de preguntas. Y dentro de arcosaurios también tenemos aves y cocodrilos en la actualidad. Las aves no tienen dientes, sí tenían sus ancestros, y los pterosaurios, por el otro lado de los aves metatarsalia, que en algunos casos tenían dientes, y los cocodrilos. Tanto cocodrilos como pterosaurios como aves, en los casos en los que tenían dientes, las aves y los pterosaurios podían estar por fuera si eran bastante largos. Y en los cocodrilos están todos por fuera, o sea, sin tapar por tejido oral. Entonces, lo que vemos es que el ancestro común y casi todos los descendientes de los dinosaurios tenían tejido extraoral cubriéndolo los dientes por fuera. Entonces los dinosaurios debieron haberlo tenido, incluso aunque alguna que otra ave tuviera el tejido extraoral en los dientes más largos. Es una excepción, podría decirse. Una excepción a la regla. Vendría a ser esto lo mismo con el caso de los pterosaurios y lo mismo con los cocodrilos. Eso sería con la hipótesis del tejido extraoral y parsimonia en todos, ¿no? Si usamos la parsimonia con todos los tetrápodos. Ahora, si usamos la parsimonia dentro de arcosaurios, ¿qué pasa? Esto no es solamente para evaluar tejidos orales, sino también para contarte cómo se hace una hipótesis, cómo se debería evaluar una hipótesis, la hipótesis nula, que tanto se discute, ¿no?, en internet con el tema de evaluar. No, tenés que evaluar lo que pasa a todos los tetrápodos, es la condición más, entonces la condición más parsimoniosa es esta, ¿no? Pero si evaluás dentro de arcosaurio, la condición más parsimoniosa es otra. Ahora, como digo, es una hipótesis de parsimonia, y como digo, muchos otros investigadores creen que en realidad la hipótesis parsimoniosa es analizar todos los amniotas, la condición de todos los amniotas. Pero como digo, ese resultado produce muchos problemas en el análisis, como con las escamas de la región facial, que si analizamos, por ejemplo, no supiéramos que en los mamíferos que tenemos musculatura, entonces, prediciéndolo de forma más parsimoniosa, analizando a todos los amniotas, lo que resultaría es que los mamíferos tienen también una cubierta de escamas por fuera en la región maxilofacial tapando los dientes. Pero no es eso lo que tenemos. Entonces, si analizamos más internamente dentro de los nodos de mamíferos, ahí sí vamos a ver directamente que nosotros, los primates, o cualquier otro grupo dentro de mamíferos que se encuentre, tenían que tener musculatura tapando los dientes externamente. Lo mismo se puede pensar perfectamente de los dinosaurios, y por eso digo que lo más eficiente para la parsimonia sería analizar dentro de los nodos, dentro de grupos, dentro de arcosauria, cada caso que se estudie. Entonces no podemos dar a priori decir que los dientes estaban por fuera solamente porque son acuáticos. Bueno, es un rasgo hereditario. Y en aves, algunas tenían dientes en el Mesozoico y algunas tenían dientes grandes, incluso demasiado grandes como para tenerlos por dentro de un tejido extraoral. Lo mismo en algunos pterosaurios, demasiado grandes, incluso algunos tenachasmátidos y otros grupos, bastante grandes como el Gidraco también. Entonces no debería haber tenido tejido extraoral, eso sería muy difícil que lo tuviera. Impensado sería, porque no tienen las estructuras, los arcosaurios, estos dientes, no tienen la estructura que tienen los escamados, no tienen eso en sí los dinosaurios o las aves y los cocodrilos. Por lo tanto, el único pariente vivo en la actualidad, que son los cocodrilos, tienen los dientes por fuera, y en el caso de que algunos pterosaurios lo tienen por fuera y algunas aves lo tuvieran por fuera, lo asumible vendría a ser que los dinosaurios tuvieran los dientes externamente. Eso si vemos la parsimonia solo dentro de arcosaurios. O sea, todo lo que vemos es que tendrían que tener los dientes por fuera. Pero también eso tiene problemas, que es la falta de registro y la falta de certeza de ciertos rasgos que generan debate, y esto va a seguir generando debate tanto de tejido maxilofacial, de la musculatura o escamas tapando los dientes, y tantos otros dilemas como las plumas, entre otros. Básicamente, y como ustedes me lo dijeron, los cocodrilos, ¿qué tienen? ¿Escamas? No son escamas verdaderas, porque no derivan de las placodas. Lo que son es, en teoría, una lámina de queratina sobre el cráneo que toma la forma a lo largo de la ontogenia de los surcos que van apareciendo en el cráneo en la región maxilofacial. Y eso no llega a cubrir los dientes en los cocodrilos. Y en las aves, más o menos lo mismo, una ranfoteca, un pico, córneo. Entonces es como si los cocodrilos tuvieran algo como un pseudo pico
y las aves también. Ninguno de los dos tiene un cráneo escamoso. Por lo tanto, ninguno de los dos tiene una estructura que pueda cubrir los dientes. Por lo tanto, por homología, por parsimonia, las aves son dinosaurios, los cocodrilos son arcosaurios, los dinosaurios tuvieron que haber compartido la misma condición. Aunque sabemos que tenían escamas, pero no podemos pensar en ninguno de estos casos que sus escamas hayan cubierto los dientes. Por esto, homología, lo que pasa en aves y cocodrilos, la ausencia de típicas escamas. Se sabe cómo eran las escamas en todo el cuerpo, pero no se sabe muy bien cómo eran las escamas del cráneo porque no se preservan. Obviamente tampoco se sabe el origen embrionario, si es también un derivado queratinoso que no derive de las placodas, como si deriva las plumas, los pelos y las escamas. Por lo tanto, como digo, lo más parsimonioso es esto, que los dinosaurios tuvieran escamas que no pudieran cubrir los dientes por aves, por lo que pasa en aves, que son dinosaurios, y cocodrilos, que tenían solo queratina cubriendo el cráneo. Por lo tanto, la conclusión de estos resultados vendría a ser que la mejor estrategia para evaluar la parsimonia y por tanto la hipótesis nula de trabajo es analizar siempre dentro de los grupos de estudio. Ahora, tenéis que explorar también grupos externos como escamados, como en el caso de tejido oral en dinosaurios, e incluso lo que pasa en mamíferos. Pero no los podés incluir directamente como si se tratara de una evaluación de la parsimonia a partir de todos los amniotas, de todos los tetrápodos, porque eso introduce un sesgo muy grande y tendencias evolutivas muy distintas con respecto a este grupo. Si vos vas a analizar, por ejemplo, vas a hacer disecciones, que es algo que se hace muy frecuentemente para estudiar los tejidos blandos asociados a los huesos, lo que se hace es evaluar lo que pasa, por ejemplo, dentro de dinosaurios, lo que pasa en aves y en cocodrilos. Pero también vas a evaluar para contrastar y para comparar estructuras semejantes o cómo suceden las estructuras diferentes, inserciones musculares diferentes y cómo es el correlato óseo en lagartos, todo tipo de escamados o en mamíferos o todos los grupos de reptiles posibles. Pero como evaluación primaria, a priori lo que haces es evaluar lo que pasa en el grupo de estudio como es arcosaurios. Así que vos mismo podés comprobarlo haciendo estos árboles filogenéticos, podés fijarte en internet cómo armé el árbol filogenético, como son, y vos mismo podés imprimir un árbol filogenético y haces la evaluación como la hago yo con otros tipos de caracteres y evalúa qué pasa si evalúo estos mismos rasgos u otros rasgos que quieras. Por ejemplo, lo mismo poder evaluar condiciones de pies, condiciones respiratorias. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la cuestión respiratoria es una cuestión muy particular también, porque dentro de arcosaurios tenemos los sacos aéreos, algo que no tenemos los mamíferos, que son pulmones con alvéolos. Expansión y contracción de los pulmones, algo que no pasa así en los sacos aéreos, con los sacos aéreos en los arcosaurios. Por lo tanto, no es comparable el saco aéreo con el sistema respiratorio de los mamíferos. Ahí tenemos una gran diferencia, entonces es difícil evaluar una hipótesis nula a partir de la parsimonia, basándose desde los primeros tetrápodos hasta los arcosaurios, porque solo en arcosaurios tenés sacos aéreos, solo en mamíferos tenés pulmones con alvéolos. Son cosas muy distintas entre sí, tendencias evolutivas distintas, procesos evolutivos distintos. Por eso siempre es mejor evaluar dentro de los grupos lo más interno posible para disminuir de esa forma el sesgo y que los resultados parsimoniosos sean los más probables posibles dentro de lo que hay del registro fósil y de lo que hay de tejidos blandos y comparativa con los parientes actuales. Espero que haya quedado claro esto de una vez por todas. Ya quiero dejar de hacer este tipo de videos de evaluando solamente tejidos orales. Lo mismo si evalúa dentro de alguna condición en sinápsidos. En sinápsidos puede ser una la condición más parsimoniosa, pero si evalúas desde tetrápodos basales, la condición más parsimoniosa es otra. Entonces, de esta forma quiero dejarte en claro también cómo se evalúan las hipótesis, no solamente por hablar de tejidos blandos, de tejidos orales o de lo otro que hablamos también, que es de si un mamífero, por ejemplo, puede tener una boca escamosa. Claramente, si evaluamos la condición de la región facial, la cobertura de tejido blando de la región facial en todos los tetrápodos desde la base, vamos a tener como resultado que los mamíferos lo que tienen que es una cara escamosa por parsimonia. Bueno, eso es incorrecto. Entonces, justamente por eso digo que lo más conveniente es evaluar desde los grupos lo más interno, lo más cercano posible al grupo que vos estás evaluando. Y de esa forma después te diversificas a otros grupos para condiciones contrarias, comparativas o lo más cercano posible a la condición que vos estás evaluando de un fósil que no tiene un comparativo, un paralelo directo actual.